Gracias por la invitación, Yola Cristina. Primero felicitarte, ¿no? por el dossier y a Perífrasis, ¿no? Porque además en lo que va de la revista a la que conozco desde su nacimiento, ¿no? Hay en este dossier una suerte de revitalización del espacio, es como lo siento, ¿no? Y eso también impulsa a pensar en otra manera de abordar los estudios literarios en los espacios de indexación, ¿no? Y muestra también caminos diversos para hacer, como dices tú, ingobernable. Me gusta mucho esa palabra que usas en el prólogo. Y yo digo que para ser ingobernable el ejercicio académico. Entonces, Cristina, no sé si te animas a contarnos un poco de cómo te sientes, de cómo sientes el resultado de este trabajo, ¿no? Hay una clara intención, como dices en el prólogo, de debilitar fronteras cognitivas desde un enfoque interdisciplinar. Gracias, Karina, y gracias por las felicitaciones que recibo como para toda la gente que estuvo involucrada, incluidas las evaluadoras, toda la gente que hace tanto trabajo para que un texto quede en negro sobre blanco, ¿no? Y también yo aprecio muchísimo la apertura de Carolina Alzate, de la editora de Perífrasis, porque cuando me convocó para armar un dossier, estaba convocando a una persona que trabaja sobre todo dentro de los estudios de la cultura, o sea, en campos interdisciplinarios de origen interdisciplinario. Y eso a veces puede producir fricciones, pero por nuestra propia disciplinarización, digamos, porque trabajamos o nos formamos de formas bastante disciplinadas. Y aprecio mucho, decía, el diálogo con Carolina, porque lo que empezamos a conversar para armar el dossier, que a la vez es un diálogo colectivo con muchísimas personas que se ocupan de la movilidad, de la literatura, de los procesos editoriales, de los estudios culturales, fue cuando fuimos conversando, miramos que podíamos justamente o que teníamos que hablar de fronteras cognitivas porque estábamos hablando de movimiento. Entonces no cabía hacerlo de otro modo, ¿no? Si no, hubiera sido simplemente un dossier que tematizaba la movilidad humana. Pero en realidad nos propusimos también tener una meta reflexión y una reflexión metodológica, como siempre, para mí es súper importante, cómo plantear una pregunta en dónde y junto con quién, ¿no? Entonces empezamos a pensar en Ulises, en la Odisea y en esas mismas aguas que fundan la literatura occidental, ¿no? En su registro escrito, y que son las mismas aguas donde ahora llegan barcos de personas en el Mediterráneo, ¿no? Y barcos con personas vivas y personas muertas que están en desplazamientos forzados. Entonces, ¿cómo juntar esos dos extremos? Eso fue lo que tratamos de ir mixturando, y para hacerlo había que provocar debilitar un poco las divisiones entre literatura, estudios de la migración, estudios culturales, ¿no? Y ese es el esfuerzo permanente que a mí me ha permitido mantener mi trabajo vivo, digamos, junto con muchas personas, ¿no? Entonces lo hicimos así también, beneficiándonos mucho de los estudios, por supuesto, de los estudios especializados en migración, que en Ecuador son muy fuertes, que han desarrollado un campo importante, creo, por parte de muchas personas. Justo lo que decías hace un rato, ¿no? Que si no se hacía así, se corría el riesgo de la tematización, ¿no? Y claro, eso siempre puede hacer que sea muy fácil caer, por un lado, en lugares comunes, ¿no? Pero también en conceptos muy abstractos, ¿no? En alguna parte también lo dices y lo dicen también en alguno de los textos, ¿no? Y de todas maneras, todas estas escrituras son súper diversas, tienen reflexiones de por todos lados, ¿no? Hay experiencias muy vívidas, muy cercanas, ¿no? Como la del hotel, la de Hotel Carrión, ¿no? El supuesto Hotel Carrión aquí en Quito. Hay experiencias contranacionales, ¿no? Como la de Diego Falconi, etcétera. Eh, y por eso mismo estos textos logran que se siente el peso, ¿no? El peso de la experiencia, de la vida, de los cuerpos, ¿no? En todas estas escrituras. Y hablando precisamente de esa interdisciplinariedad, pero sobre todo de la literatura, ¿no? La literatura, ¿no? Como esta institución de siglos tan fuerte que a veces nos cae encima. ¿Qué crees que logra un ejercicio como este, ¿no es cierto? ¿Qué crees además que estas reflexiones le demandan a este campo de estudios en este momento? No sé, tal vez nuevos horizontes de estudio. ¿Cómo ves ahí eso que llamamos la literatura, ¿no?
Creo que todo lo que han escrito, y bueno, primero que gracias por leerlo así, qué bueno, porque esa era la intención también de preguntarnos por el lugar de la experiencia, y la convocatoria decía justamente que nos preguntábamos, me preguntaba yo, proponían la pregunta del lugar del cuerpo en la movilidad contemporánea, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué cuerpos están en dónde? ¿Hasta dónde pueden moverse? ¿Dónde quedan atrapados, confinados? ¿En qué prisiones están? ¿Qué clase de personas en el mundo como consecuencia de haber tomado la decisión y de tener la necesidad de moverse, etcétera, etcétera? Y a mí me alegró muchísimo ver que primero todos los textos que se han publicado no son todos los que llegaron, ¿no? Entonces en el proceso de selección suena horrible, ¿no? En el proceso de lectura colectiva y de mirar por dónde iban las propuestas, también hubo otras muy interesantes que yo espero que se sigan trabajando también con las lecturas que hicieron las evaluadoras, que también tratamos de que no fueran, por otro lado, una puesta en examen, ¿no? También hablamos de esto y tuvimos mucha suerte de entrar en sintonía con la disposición crítica y anímica de las evaluadoras, que más bien hicieron lecturas muy propositivas. Entonces, en todo ese diálogo que no se ve, en donde hay más de 40 personas en el dossier, justamente había muchas reflexiones que ponían en el centro, o digamos, esas reflexiones centran en el cuerpo y en la experiencia concreta de moverse sus desarrollos. Y eso también espero, para contestar tu pregunta, creo que está sucediendo de verdad, de hecho, no solamente en esta propuesta de movimiento, sino de movimiento en relación con la disidencia sexual, de los feminismos, las luchas, y en primer lugar siempre por ahí debía haber comenzado las luchas de las personas de movimiento, sean personas migrantes, deportadas, retornadas, asiladas, que están diciéndonos que otras narrativas son necesarias, que nos están diciendo que el conocimiento es otra cosa, o que se va transformando rápidamente. Y eso, en consecuencia, espero, o de hecho amplía el concepto de lo literario. Lo amplía tanto que rompe también, o amplía los conceptos tradicionales, digamos, rompiendo también perímetros dentro de los que trabajamos. Y esas escrituras hicieron eso. A mí me estuve tan agradecida de leer todo lo que leí, todos los textos, todas las evaluaciones. De verdad, todo eso suma cerca de 50 textos. Entonces fue realmente un trabajo de apertura, digamos, de abrir unas preguntas y unas miradas y unas sensibilidades que están tanto en quienes evaluaban los textos como en nosotras y en las autoras, que es muy bueno ver. Fue riquísimo ver que justamente estos lugares de apertura interdisciplinaria están produciendo nuevas preguntas. Necesariamente transforman los conceptos tradicionales de lo literario, ampliándolos, poniéndolos en fuerte crisis también, que eso siempre es interesante, ¿no es cierto? Y yendo de la literatura hacia lo que es mi trabajo ahora, que prefiero, digamos, hablar de escrituras a veces, porque justamente están incumpliendo con requisitos de lo literario, incluso al no inscribirse en los sistemas de prestigio donde se supone que deberían circular ciertos textos, ya no les interesa tanto tampoco, ¿no? Y eso a la vez que hacen una revista indexada, y espero que también amplíe lo que concebimos también como un proceso de edición colectiva y de edición indexada, en donde nos hacemos algunas preguntas dentro de algunos perímetros, ¿no? Y por eso decía, la apertura de las editoras que proponen estos trabajos son fundamentales, porque están haciendo propuestas metodológicas, epistemológicas y no solo temáticas. Eso hay que tenerlo súper claro. Y ese es el terreno donde a mí me interesa mucho trabajar.